La palabra doctrina viene del mismo origen que la palabra doctor, docente, educar, docere, educere, educar son las mismas raíces, ducere, docto, y la doctrina no cambia, es la misma doctrina, no cambia con el tiempo ni con la geografía, la tecnología no cambia la doctrina. La doctrina se estudia, se descubre, se investiga y se va aterrizando y concretando en demandas concretas del tiempo presente, que es cambiante, pero que analizamos bajo la misma doctrina. Enamorarse de la doctrina de Acción Nacional es la obligación de todo consejero, porque es lo que nos va a permitir permanecer unidos en esa diversidad de opiniones de la forma de aterrizarla, pero todos bajo la misma doctrina. Es lo que nos permite esa unidad, rumbo, fortaleza, porque no depende de caudillos ni de grupos, sino que nutre nuestra forma de vivir, no solo en la militancia y en el PAN, nuestra forma de vivir, porque no solamente dentro de Acción Nacional, sino en toda nuestra vida. ¿Cuál es el contexto? Acción Nacional no inventa, no genera, no descubre los principios de doctrina, se adhiere a ellos. ¿Qué quiere esto decir? Que se suma a la corriente de pensamiento que se conoce como cultura occidental cristiana, que es la filosofía aristotélico-tomista. ¿Por qué decimos aristotélico-tomista? Aristóteles vivió 4 siglos antes de Cristo, se había nutrido de Sócrates y de Platón, y en el siglo XIII, Santo Tomás de Aquino, él aprovecha toda esta lectura de Aristóteles, que él, sin haber conocido la revelación, y Santo Tomás, habiendo visto de un Cristo que murió por nosotros, analiza toda esta filosofía griega occidental a la luz de los principios de un todos somos hermanos. Por eso se conoce como la filosofía aristotélico-tomista. Viene de 4 grandes pilares, son los mismos, así que los aterricemos de una manera o de otra, son 4 grandes pilares. Uno es la eminente dignidad de la persona humana. Eminente no quiere decir inminente, no vayan a decir inminente. Inminente quiere decir que ahí viene la lluvia, ahí viene un desempleo, ahí viene un terremoto, ahí viene un mal gobierno, ahí viene un buen gobierno, es inminente el triunfo. No, eminente es que está por encima de todo, que no hay nada que le supere. La dignidad de la persona humana no está sujeta a lo que otra persona opine o decida. La dignidad de la persona humana está sujeta nada más y nada más a la capacidad del ser humano de tener dignidad, y eso no va a cambiar jamás en ninguna geografía y en ninguna etapa de la historia. No importa si eres una persona con discapacidad o si ya estás muy viejito, si estás en edad productiva, si eres hombre, si eres mujer, si eres niño, si estás en el vientre de tu madre, la dignidad es la misma. Cambia el honor, ese sí se lo va agenciando cada uno, pero la dignidad es la misma. Y este es un principio esencial, por lo cual el PAN siempre defenderá no solo la vida desde el momento de la concepción, sino una vida digna durante el transcurso de toda la vida hasta la vejez y la muerte. El segundo principio de doctrina es el bien común, que no es el bien de todos, sino el conjunto de condiciones materiales e inmateriales para alcanzar el propio bien particular. La solidaridad de sentir con el otro no es una cosa de que, ay, qué bueno soy, miren qué generoso soy. No, es una obligación del ser humano. El deber es el bien que obliga, y por lo tanto la solidaridad y la subsidiariedad es que cada quien haga lo que le toque y que el de arriba no haga su trabajo si éste lo puede hacer. Es decir, si el gobierno federal está para apoyar a los gobiernos estatales en lo que estos no puedan o sepan o momentáneamente tengan una complicación, pero si estos pueden, que lo hagan. Si el gobierno estatal puede permitir que los ayuntamientos lo hagan, que no invada sus funciones. Si un ayuntamiento está ahí, que haya un tejido social de organizaciones de la sociedad civil. Esto es el principio de subsidiariedad, no confundir con subsidio. Bueno, vámonos pues a lo que ocurre, que les decía que ha habido 3 grandes en el partido, 3 grandes debates en torno a los principios de doctrina, y vamos a hablarlos de 1939. Ahí los tienen a la mano, ustedes van a tener esta presentación, pero en 1965 se hizo una actualización, y más adelante van a ver los de 2002, que ya son personas actuales y que les están dando estos cursos, quienes participaron en su debate, y cómo hay temas que no existían en 1939, y vamos a hablar de lo que preocupaba en ese momento. Vean ustedes así a ojo de buen cubero rápidamente, como en 2002 hay temas como la biotecnología, el humanismo económico, el humanismo bioético, la ciencia y la innovación tecnológica, lo que es la mundialización. En 1939 no aparece lo internacional, no era tema, estaba el país saliendo de la guerra. Entonces vean estos 14 puntos que son los que vamos a ver a continuación, y les voy a decir una cosa: espero de todo corazón que esto sea una probadita, porque estos principios
no quedaron obsoletos cuando se actualizaron, siguen siendo vigentes, simplemente se plantean acorde al momento presente, que fue 1965, que es 2002 y que en su momento dado quizás habrá que revisar para más adelante. Vámonos con el primero. Nación. Fíjense el lenguaje, esto se debatió en el Frontón México del 14 al 17 de septiembre de 1939 para que quedara así. La nación es una realidad viva, con tradición propia, varias veces secular, es decir, de varios siglos, con unidad que supera toda división en parcialidades, clases o grupos y con un claro destino. La nación tiene un destino, como las personas. El destino es el bien, el buscar el bien de las personas. El interés nacional, nos dicen, es preeminente. Todos los intereses parciales derivan en él o en él concurren. No es malo tener intereses particulares, pero tienen que estar ordenados estos intereses a un interés superior para cuál va primero y cuál va después. Dice que no pueden subsistir ni perfeccionarse los valores humanos si se agota o decae la colectividad, ni ésta puede vivir si se niegan los valores personales. La vida de la nación, nos dicen los primeros fundadores del PAN, el cumplimiento de su destino, la posibilidad de crear y mantener en ella condiciones espirituales y físicas adecuadas para una convivencia civilizada y noble, son incompatibles con el establecimiento o la conservación de un estado social desordenado o injusto. Fíjense cuánta actualidad hay en estas palabras. Como lo sería fatalmente el que parta de toda negación de la dignidad de la persona humana o de la proclamación de una necesaria división violenta de la unidad nacional por la lucha de clases, castas o parcialidades. Estas palabras se decían cuando estaba en boga todo este tema de la lucha de clases y todo eso. Dice, cuanto vigorice la unidad nacional, ascendre y fortalezca los valores tradicionales que dan forma y sentido a la nación y coordine y jerarquice, o sea, hay un orden de jerarquía de los valores justamente en intereses parciales, entonces debe tener el apoyo de la colectividad y sus órganos. Cuanto conspire a romper esa unidad, a detonar a formar el carácter o desquiciar estos intereses, ha de ser rechazado y combatido por todos. ¿Se fijan cómo hay un lenguaje de unidad, de búsqueda de consensos? Dice que la verdadera independencia de México y su colaboración eficaz en la comunidad internacional dependen fundamentalmente de una celosa conservación de la peculiar personalidad de nuestra nación, que tiene como pueblo iberoamericano. Noten esta palabra, esta terminología. Habla aquí de naciones hispánicas, hispanohablantes, Iberoamérica, Hispanoamérica. Este es el espíritu de 1939, el decir, somos una nación que tiene raíces con la madre patria, no está peleada con ella y que tiene mucho, mucho que seguir aprendiendo y enseñando. Vámonos a la definición de persona. Dice que la nación no está formada por individuos abstractos, ay, la persona, el bien, el ser humano, no, sino por personas en concreto, encarnadas. No pertenecemos a una masa indiferenciada, sino por personas humanas reales. Ay, perdón, perdón, sino por personas humanas reales agrupadas en comunidades naturales como la familia, el municipio, las organizaciones de trabajo, o sea, los sindicatos o de profesión, de cultura o de convicción religiosa. La persona humana tiene una eminente dignidad y un destino espiritual y material que cumplir. Miren, esta terminología de lo que es la persona es el acento ante un mundo que en 1939 pretendía colectivizar todo y Acción Nacional tenía claridad en estas afirmaciones que están aquí. Bien, vámonos a hablar de Estado. Dice, la opresión y la injusticia son contrarias al interés nacional y degradantes de la persona. Resultan de que el poder se ejerza para fines que no le son propios o por un gobierno que no sea expresión auténtica de la colectividad. Solo pueden ser evitadas mediante el recto ejercicio de la autoridad. Recto ejercicio de la autoridad. No estamos contra la autoridad. Lo que queremos es un recto ejercicio de esta. Acción Nacional es un partido de instituciones, ¿sí? Que habla de que no se trata de caprichos de hombres o de grupos, sino que busca el bien común y que simultáneamente implica justicia y seguridad, la defensa del interés colectivo y el respeto a la protección de la persona. Miren, rechaza aquí las doctrinas que van en favor de la lucha de clases porque se necesita la armonía entre las diferentes clases, porque además habla de que son mentirosas, son falsas, son inhumanas y contrarias a las leyes más fundamentales de la vida. Es una valentía que en 1939 Acción Nacional ya se alzara con estas afirmaciones frente a quienes aseguraban que el poder colectivo podía más que la persona.
Aquí esta presentación la vamos a poder seguir disfrutando. Dice aquí que es también reprochable cualquier otra forma de Estado que niegue las libertades esenciales de la persona y de las comunidades naturales. Aquí ya se habla de la defensa de los pueblos indígenas. Aquí se habla ya de la definición del bien común. Solo un Estado que sea verdaderamente nacional y proceda con sincero apego a estos principios puede tener la necesaria, fíjense qué expresión, plenitud de autoridad. Plenitud de autoridad. La autoridad no es un cachito, un pedazo, se tiene que tener una autoridad plena y se gana. Y esa autoridad plena se logra realmente con toda esta, con todo este ejercicio de estas grandes libertades. Ahora bien, la miseria y la ignorancia son fruto del desorden moral, dice el cuarto principio de doctrina que se refiere al orden, al desorden moral y económico. No es otra cosa que la injusticia, la anarquía y la opresión que se introducen en la sociedad. Solo así podrán ser evitadas si la nación es ordenada rectamente y su vida se funda en el reconocimiento de los valores espirituales y se dirige a la realización del bien común. La lucha contra la ignorancia y la miseria es deber, pero no monopolio del Estado. Es decir, el Estado tiene el deber de luchar contra la ignorancia, pero no va a poder solo. Necesita combatir la miseria en colaboración con la sociedad, con todas las clases sociales, con toda la academia, con las organizaciones, y es responsabilidad de todos los miembros de la nación. ¿Qué nos dicen sobre la libertad? El Estado no tiene ni puede tener dominio sobre las conciencias, ni proscribe nada, ni tratar de imponer convicciones religiosas. Debe respetarse la libertad religiosa o la libertad de no tenerla. Siempre que ha pretendido hacerlo, quebranta la unidad y el vigor de la nación, subvierte el orden social y ataca a la dignidad humana. Aquí hay una alerta clarísima. No se puede imponer una sola forma de pensar porque esto ataca a la libertad humana. La libertad religiosa de convicción, de práctica y de enseñanza, aquí vamos a ver que se usa más la palabra enseñanza que educación, debe ser real y plenamente garantizada en México y debe desaparecer de las leyes y de la actividad del Estado toda medida directa o indirectamente persecutoria. ¿Cuánta vigencia tiene esta afirmación? En ello están comprometidos la unidad y el derecho nacional. Vamos a hablar ahora de enseñanza, que más adelante le llaman pues educación y cultura. Dice, la libertad de investigación y de opinión científica o filosófica, como toda libertad de pensamiento, no puede ser constreñida por el Estado. La libertad de expresión no puede tener otros límites jurídicos que los impuestos por el interés nacional, por las normas morales y por el bien común. Es deber del Estado, pero nunca, nunca, nunca monopolio suyo, procurar a todos los miembros de la comunidad una igualdad de oportunidad en la educación, asegurar por lo menos una enseñanza elemental para todos y promover el mejoramiento cultural de la nación. Cuando ustedes se pregunten qué es cultura, escuché una definición buenísima que dice, ¿sabes lo que es la naturaleza, verdad? Bueno, todo lo demás es cultura. Todo lo que no es la naturaleza es la cultura. Y aquí está hablando en los principios de doctrina de 1939 sobre la importancia de la cultura, nuestras costumbres, cómo comemos, cómo vivimos, cómo nos morimos, qué pasa cuando nos casamos, cuando nace un bebé, cómo celebramos, cómo estamos tristes, las penas de amor, la fundación de una nueva familia. Todo esto es la cultura. Y entonces el cumplimiento del deber de ese Estado no puede ser propaganda sectaria o partidista. ¿Cuánta vigencia tiene esto? Y la libertad de enseñanza debe ser garantizada sin otros límites que la determinación de los requisitos técnicos relativos al método, a la extensión y a la comprobación del cumplimiento del programa educativo. Fíjense cómo desde el principio nos hablan y luego la vocación universitaria. Recuerden que los fundadores del PAN todos venían de la universidad, venían de la autonomía universitaria, todos ellos eran universitarios, llegaban a ser ministros de la corte, gente que tenía muy claro el tema universitario. Por eso dice, la actividad universitaria solo puede cumplir propiamente su misión si se desarrolla en un ambiente de disciplinada autonomía. Por la importancia de esta actividad, que esta actividad tiene en la vida de la patria, debe ser apoyada moral y económicamente por toda la colectividad, pero por las circunstancias especiales de la vida universitaria en México, debe garantizarse la independencia económica de la universidad respecto del Estado y este debe proporcionar los medios económicos suficientes. Vean cómo se hablaba de la importancia de la libertad de cátedra y la autonomía económica de la universidad. Trabajo, ¿qué nos dice del trabajo? Desde el punto de vista nacional, como desde el punto de vista de la persona, es necesario proclamar, fíjense la palabra que utiliza, la santidad, qué palabra tan fuerte, la santidad del derecho y de la obligación del trabajo. La santidad del derecho y de la obligación del trabajo y hacer fecundo el cumplimiento de esta obligación.
La consideración del trabajo humano como mercancía, como simple elemento material de la producción, atenta contra la dignidad de la persona y contra el interés de la nación. Aquí ya estaba clarísimo el deslinde del pensamiento marxista, del pensamiento materialista, también de la forma individualista de verlo en un capitalismo extremo. Lo es en grado mayor aún la explotación del trabajador como hombre para fines políticos a pretexto de la disciplina y la cohesión de las organizaciones del trabajo. Todo trabajo debe tener la retribución que permite al trabajador vivir y formar decorosamente una familia y obtener el mejoramiento real más posible. Miren, el trabajo es esa bisagra entre lo individual y lo colectivo. No solamente el trabajador lleva el alimento a su casa y procura un desarrollo de sus miembros de la familia, sino que aporta a la comunidad. Aquí es importante decir que no todos los trabajos son dignos, no todos los negocios son empresas. Son empresas los que aportan un beneficio a la comunidad, no todos lo aportan. El tráfico de personas, los casinos, algunas actividades dices, pues son un negocio, pero no necesariamente son una empresa y no aportan bien común. Toda persona apta para el trabajo ha de tener la certeza de una oportunidad constante de trabajar. Quienes hayan cumplido su deber del trabajo y tengan mermada o agotada por cualquier causa su capacidad de trabajar, deben seguir contando con los recursos necesarios para vivir dignamente y no dejar a los suyos en el desamparo. El Estado tiene el deber de urgir las actividades y de crear o fomentar las instituciones necesarias para cumplir con estas obligaciones y con estos principios. Aquí nos está hablando del Estado solidario, del que tiene que entrar a meter el hombro cuando alguna persona, por causas ajenas a él, ya no pueda seguir procurándola dignamente el trabajo. ¿Qué nos dice de la iniciativa privada? Dice que es la más viva fuente de mejoramiento social. Miren con esta frase, es la más viva fuente de mejoramiento social. El Estado debe promover su mejor y más ordenado desenvolvimiento y garantizarlo. En donde la iniciativa privada sea imposible o insuficiente, el Estado ha de urgir la organización de actividades sociales sin matar, estorbar ni desplazar esa iniciativa. Por ejemplo, cuando en una comunidad muy lejana no es negocio un comercio, porque el comercio por volumen deja más y no hay alguien que pueda ganar suficiente dinero con un comercio tan pequeño porque hay una poca actividad, ahí puede entrar el gobierno a poner sus tiendas comunitarias. ¿Por qué? Porque ahí no hay una competencia, pero en donde exista la posibilidad de una competencia, debe haber un mejoramiento social bajo el ojo rector y las reglas y las normas y las leyes que impidan el abuso de los grandes sobre los pequeños. Aquí dice, pues, que está ese carácter social y que esa iniciativa siempre debe concurrir al interés nacional y estar siempre subordinada al bien común. Vámonos a ver qué nos dice de propiedad. La propiedad privada es el medio más adecuado para asegurar la producción nacional. Aquí hay que entender que es la producción nacional de bienes y servicios y constituye el apoyo y la garantía de la dignidad de la persona humana. Fíjense cómo vincula la propiedad privada con la dignidad de la persona, porque es la justa retribución a su trabajo y de la existencia de la comunidad humana fundamental, que es la familia. La familia necesita de la propiedad privada para poder alcanzar a desarrollarse, para todos los temas de la herencia, para el trabajo de los padres, de los hijos, ya sea de las tierras o lo que sea, con los límites que el mismo Estado debe imponer a cualquier actividad económica. Entonces, habla de que debe promoverse la formación del mayor número posible de patrimonios familiares. Habla de la garantía de la propiedad. La garantía de la propiedad no tiene en general ni en especial en cuanto a la capacidad de sujetos individuales o colectivos de este derecho otros límites que el interés público, apreciado conforme a los principios del bien común y el cumplimiento de los deberes positivos de buen uso y de cooperación social que los mismos principios imponen. Vámonos con la siguiente, que es el campo. Fíjense, aquí tiene una expresión que siempre que doy los cursos de taller de introducción al partido me emociona recordar esta frase que habla de elevación humana. Miren, aquí lo vamos a encontrar. El problema del campo era y es un problema de elevación humana. No es un problema de avíos, de créditos, de cuestiones. Fíjense cómo dice aquí. El más grave quizá de los problemas nacionales es el campo. Y no será resuelto antes, se verá constantemente agravado por los métodos insinceros y de mero interés político que hasta ahora se han empleado a su respecto. Aquí es cuando todo el tema de los ejidos y de las propiedades colectivas. Es un problema primordial de nuestra economía, pero es sobre todo un problema de elevación humana. Vean esta expresión. Es un problema de economía, pero es ante todo un problema de elevación humana.
Reclama el establecimiento y la afirmación de relaciones de justicia y armonía entre todos los que cultivan la tierra. Y aquí le habríamos de agregar los que después transportan esa producción, los que la comercializan, todo el problema del campo para que pueda tener la mayor retribución posible para el trabajador del campo y que no vengan a ganar más quizás quienes no lo trabajaron. Requiere, dice, que el inventario y el aprovechamiento de las riquezas y de las posibilidades del campo en cada región de México. Cada región de México tiene una vocación distinta a su campo. La incorporación a la riqueza nacional de las grandes zonas fértiles, hoy sustraídas a la producción, la conservación adecuada de las tierras y de los recursos forestales, la ejecución de las obras de captación y de alumbramiento de aguas en los múltiples pequeños sistemas que pueden desarrollarse desde luego antes y con mayor provecho que los grandes y costosos proyectos de irrigación. ¿Qué se está viviendo en grandes regiones de nuestro México? ¿Cómo está la carencia del agua? ¿Cuánta falta hace volver a los orígenes de estos principios y revisar el humor, el espíritu, el compromiso que tenían los fundadores de Acción Nacional para que todo esto ocurriera y se hablara de ello? Seguimos con el campo. Exige, dice, que se oriente y facilite la adecuada migración interior de la población rural, que cada familia campesina, inclusive el ejidatario, tenga posibilidad de obtener en plena propiedad la tierra que sea capaz de hacer producir eficazmente y que el aprovechamiento adecuado sea función normal de la propiedad. Que cada núcleo de población rural tenga asegurados el fondo legal para su establecimiento y desarrollo y los terrenos de uso común para montes y pastales. Que satisfechas estas necesidades primarias, la propiedad rural se organice de modo firme y garantizado con los límites de extensión que en cada caso marquen las condiciones locales de actividad y el imperativo de asegurar y acrecentar la producción nacional. Miren, en algunas regiones, yo vivo en el norte, como ustedes saben, en Chihuahua, acá tú puedes tener muchas más hectáreas y te dan menos producción que en zonas más productivas y más ricas. Por lo tanto, aquí habla de que la propiedad se tiene que organizar con los límites de extensión que en cada caso marquen las condiciones locales de la actividad. No es lo mismo 10 hectáreas aquí que 10 hectáreas de allá. Según la productividad y la calidad de la tierra y la capacidad de producir es muy distinto y esto tiene que estar normado en las legislaciones del campo. Muy bien, seguimos. Seguimos con el tema del campo. Dice que demanda del establecimiento de cuadros legales de libre y fácil organización para los agricultores a fin de hacerles posible el uso del crédito, la adquisición y el empleo de aperos y maquinaria, la ejecución de mejoras permanentes, la refacción normal y el avío, y el acceso ordenado a los mercados y la liberación del usurero y del intermediario comprador a término o burócrata opresor. ¿Cuántas veces hemos visto muchas en las oficinas de los mismos campesinos, de las organizaciones que apoyan a los campesinos? A veces están más campesinos formados afuera que en el campo sembrando. Debemos garantizarles a ellos las condiciones para que puedan ofrecer sus servicios y su producción en condiciones de justicia, pero conste que todo esto de los avíos y de los créditos viene después de afirmar que el problema del campo es un problema de elevación humana. Acuérdense que cuando esto se escribió, se definió, se discutió, se debatió y se acordó, el campesino era carne de mitin y lo llevaban a los mitines y le daban su torta y su refresco y con eso esperaban que se contentara. Y aquí queremos que tengan un nivel de vida digno y que tengan la propiedad de la tierra. Bien, seguimos. Exige una organización tutelar, generosa, responsable, para dar orientación y eficacia en el trabajo a quienes no han trabajado libremente y capacitarlos como productores autónomos. O sea, el principio de subsidiariedad, que crezcan, que se desarrollen. Deben adoptarse las medidas necesarias para proporcionar preparación especial y elementos técnicos y materiales a los campesinos mexicanos que siempre han carecido de ellos para procurar a los agricultores un precio justo por los productos de su esfuerzo, un precio justo por los productos de su esfuerzo y hacerles posibles una vida en condiciones humanas para consolidar, incrementar y mejorar nuestra producción agrícola, para que la población rural deje de ser víctima de la explotación económica y política y pueda ejercitar con posibilidades materiales y con valores morales positivos la actividad que le corresponde en la formación y el desarrollo de nuestra patria. Fíjense, el desarrollo de nuestra patria requiere del campo. Hay personas que trabajan en eso
y tenemos que ayudarles a que cumplan con la función que hacen para nuestra patria. ¿Qué nos dicen los principios de 1939 sobre la economía? Dice fácilmente una frase clarísima. El Estado tiene autoridad, no propiedad, en la economía nacional. Ha de urgir todas las actividades adecuadas para la firmeza y la prosperidad de esa economía. Ha de ordenar esas actividades para que concurran a ser estable y fecunda la vida económica. Ha de corregir las injusticias que en la aplicación de la renta nacional existan y debe evitar o reprimir los actos negativos o destructores que comprometan o debiliten el porvenir o la estructura económica de la nación. Fíjense cómo habla este lenguaje de esta época que sigue siendo vigente y que tiene una densidad, y los invito a seguirla estudiando, porque debemos, dice aquí que debe velar por evitar la consideración del hombre como instrumento de la economía. El hombre está, o sea, la economía está al servicio del hombre, no el hombre al servicio de la economía, y eso lo dicen nuestros principios de doctrina. Vámonos con el tema del municipio. Y aquí me quiero detener a una frase de Gómez Morín que me impresiona mucho y siempre la digo en los cursos TIP. Dice esta definición que no van a encontrar aquí. Dice, el municipio, apenas un grado más que la familia en la preciosa lista de las comunidades, es la intersección entre la vida pública y la privada. Es todavía el hogar, pero es ya la patria. Y entonces esto es importante de recordar. Es importante de saber y de tener presente la intersección entre la vida pública y la privada. Es todavía el hogar, pero es ya la patria. Dice, la base de la estructuración política nacional ha de ser el gobierno de la ciudad, del municipio. Histórica y técnicamente, la comunidad municipal es fuente y apoyo de la libertad política, de eficacia en el gobierno y de limpieza en la vida pública. El gobierno municipal ha de ser autónomo, responsable, permanentemente sujeto a la voluntad de los gobernados y a su vigilancia, y celosamente apartado de toda función. Miren, en pocas palabras, el PAN es municipalista. Entonces, les quiero decir, realmente quiero decirles que el municipio es uno de los principios básicos de Acción Nacional. El PAN es municipalista, esto no se nos debe olvidar. Entonces, hay que cuidar las funciones del municipio porque este es todavía el hogar, pero es ya la patria. Seguimos. Permítanme con la siguiente lámina. Derecho. La realización de la justicia es la atribución primaria del Estado. La honesta, objetiva y fecunda actuación de este valor es la mejor garantía que puede otorgarse a los derechos fundamentales de la persona humana y de las comunidades naturales. Es además condición necesaria de la armonía social y del bien común. Miren, la justicia es dar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Es importante la aplicación justa de la ley por los tribunales, pero un verdadero Estado de Derecho exige, además, la elaboración de normas auténticamente jurídicas y un esfuerzo concurrente de la totalidad de los órganos del Estado. O sea, no basta que se aplique bien la ley, sino que la ley se construya adecuadamente, y aquí la importancia del poder legislativo. Aprovecho de meter mi comercial, ahora que estamos hablando de que si alianzas sí, alianzas no, y este debate en el que de momento no me meto, la importancia de que en la construcción de cualquier acuerdo, o de ir solos o de ir en alianza, la importancia del Congreso es tan o más importante que la candidatura a la presidencia de la República, porque aquí habla de normas jurídicas y de un esfuerzo correcto. Es importantísimo el poder legislativo, ¿no? Vemos al Ejecutivo más grande porque tiene muchas capacidades, pero el legislativo es el que diseña al Ejecutivo, y al Ejecutivo le toca obedecer lo que dicen las leyes. Por eso aquí dice, el anhelo de una recta, ordenada y generosa administración de la justicia y la necesidad de que los encargados de la magistratura llenen las cualidades irreemplazables de la elevada actitud de conciencia, ilustrado criterio, limpieza de juicio y honradez ejemplar, no por constituir un problema cotidiano dejan de tener una significación que toca a la esencia misma de la función del Estado. Dice, fíjense esta frase que les pongo con letras grandes, el poder especialmente encargado de hacer justicia debe corresponder a la dignidad trascendental de su misión con acendrada responsabilidad, firme independencia y enérgica actitud como guardián celoso y activo agente de la protección del derecho, no solo contra las transgresiones de los particulares, sino principalmente contra toda desviación o abuso de poder. Vamos pues con la última, que es política. Es esta. La creación y administración, perdón, otra vez le piqué mal. La creación y administración de un orden
dinámico que jerarquice justamente las diversas funciones y los distintos intereses que existen dentro de la vida social, no es patrimonio de un hombre o de un grupo social determinado. A la creación y administración de ese orden deben concurrir la inteligencia y la voluntad de las personas que conviven dentro del Estado. Cumplir este deber político es la necesidad imperiosa y urgente cuya omisión acarrea el envilecimiento de la vida social. Miren, la política es la expresión más alta del amor. Es la manera de darle eficacia al amor, y el amor es buscar el bien de los demás. Es crear condiciones para que otros tengan lo mismo que yo aspiro a tener, lo que quiero que mi familia tenga. La política es la eficacia del amor. Y esto es algo que no debemos olvidar si aspiramos a ser miembros del Consejo y directivos en el PAN, lo logremos o no. Nuestra militancia tiene que estar marcada por darle eficacia al amor, porque las complicaciones siempre van a existir. Miren, aquí habla de la formación de partidos políticos que organicen el cumplimiento del deber político y que sean permanentes en su actividad. Y se sabe Acción Nacional como parte, no el total. Por eso habla de la creación de partidos políticos. Puede haber otros en torno a otras ideas. Y en este debate, en este afán de escuchar con generosa ponderación las ideas que nos sean dadas y presentar con toda lealtad las nuestras en un debate,